¡Que viva el pueblo de Bolivia! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo cochabambino! ¡Que viva! ¡Que viva el instrumento político de la liberación! ¡Que viva! ¡Que viva el movimiento al socialismo! ¡Que viva! ¡Que vivan los dos movimientos sociales! ¡Que viva! ¡Que viva la liberación del pueblo boliviano! ¡Causa Chuncoca! ¡Manucho Yanquis! Ahora, 18 de diciembre de 2005, para nosotros es un gran triunfo. Yo diría que se termina ese día de oscuridad para mí, empieza un nuevo día. Esto no es casual, porque nuestros pachamamas o nuestros tataíntes, nuestros achachiles están despertando. Todos los indígenas en lo que es Bolivia y en Latinoamérica, en sí lo que estamos queriendo es que los tahuantinsuyos que se reconstituyan como era antes que lleguen los españoles. O sea que van a convertirse en piedra y después de 500 años volveremos a despertar y pasamos 500 años y por eso digo que no es casual, está empezando. En el año 2000 en Cochabamba se da una lucha por un aumento casi del 300% de las tarifas de agua, llevado adelante por la empresa Aguas del Tunari, que era una subsidiaria de Bechtel, básicamente. Es la primera vez después de ese largo ciclo neoliberal que el movimiento social logra una victoria contundente al expulsar a esta empresa de agua. Se desarrolla una lucha urbano-rural en Cochabamba que termina en lo que se denominó la Guerra del Agua por el nivel de conflicto, de enfrentamientos, de violencia entre los movimientos sociales y el Estado. Ahí es importante destacar la presencia del movimiento cocalero y de Evo Morales. Es la primera lucha que lo proyecta a este movimiento más allá de las zonas de cultivo de coca y le da una proyección nacional. El MAS, como instrumento político, ha sido parido por la hoja de coca y por la lucha por tierra-territorio. La lucha por tierra-territorio, la tierra y la hoja de coca ha hecho despertar al pueblo boliviano de asumir una responsabilidad, no solo sindical, no solo comunal, sino una responsabilidad política. Vamos a nacionalizar los recursos naturales, el gas natural, los hidrocarburos. No vamos a nacionalizar los bienes de las transnacionales. Sobre el tema del gobierno de Estados Unidos, pues si es un gobierno demócrata, pues tiene que respetar esta voluntad soberana del pueblo.
Si en Bolivia no resolvemos el tema indígena, jamás vamos a resolver el problema social, el problema económico, el problema político, el problema cultural. Evo presidente, se siente, Evo presidente. Bueno, en Bolivia estas elecciones no es cualquier elección. Resulta que después de 180 años de vida republicana, por primera vez en la historia de Bolivia está surgiendo como candidato un indígena aymara como presidente de Bolivia, porque siempre hemos sido gobernados por la misma oligarquía criolla descendiente de los españoles. Quizás es interesante recordar que el espacio que hoy ocupa Bolivia estuvo poblado por culturas que tenían sus formas de vida, sus formas de aprovechamiento de los recursos. En un momento dado, estas culturas empiezan a desestructurarse. O sea, hay varias hipótesis sobre cuáles fueron las causas para esta desestructuración. Los españoles ponen un nombre, ¿quién lo descubrió? ¿No? Por eso América se llama, porque dice que, entre comillas, un tal Américo Vespucio había hecho los mapas y en base a eso le llaman América, puesto que ya tuvo nombre este continente, ya tuvo su nombre, se llama el Ayala. Nuestros antepasados siempre han vivido en comunidad, ¿no? Es decir, en el colectivo. Las necesidades las cubrían en el colectivo y las solucionaban en el colectivo. Necesidades de orden social, de orden económico y de orden político. Eso es la forma de vida. Así era la sociedad. El español le ha llamado comunidad, pero nuestros antepasados le llamaban ayllu y la marca. Vivían en esa lógica donde se socializaba todo. Hasta ahora, ese nombre de comunidad no ha desaparecido. Si Evo presidente va a ser el primer presidente indígena en América Latina, los bolivianos no solamente vamos a recuperar nuestros recursos enajenados, también vamos a recuperar nuestra autoestima, ¿no? Nuestra cultura, nuestro orgullo cultural que ha sido pisoteado durante siglos de colonialismo interno y externo por las élites excluyentes y racistas en Bolivia. Cuando llegan los misioneros, lo que hacen es aglutinar, reducir a estos grupos en lo que han venido a hacer las misiones y en pueblos de reducción, y de pronto uniformizar un idioma. Teníamos propias formas de organización nosotros, lo seguimos manteniendo, estas propias formas de organización, que no solo garantizaban el equilibrio entre el hombre y la mujer, estas formas de organización que no solo garantizaban una vida armónica entre los hombres, sino estas formas de organización garantizaban el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Eso es lo que buscamos nosotros. Los indígenas que de algún modo se refugian en la misión, luego pierden sus niveles de organización, sus niveles de contacto con este marco que de algún modo les da una cierta protección y se enfrentan a toda la dureza del poder colonial español que exigía de ellos mano de obra gratuita, tributos y aporte en trabajo concreto al desarrollo de su propio proyecto, el proyecto colonial español. Y a través de esa lógica de la rapiña es que todas las riquezas que han tenido en esa parte del mundo justamente ha desarrollado el capitalismo que nos está haciendo gemir hasta en la actualidad. Todas las constituciones hispanoamericanas coincidieron en negar derechos cívicos a las mujeres, a los indios, a los negros, a los pobres. Fueron constituciones hechas por pocos y para muy poquitos, que generaron naciones donde las mayorías estaban, y en muchos casos siguen estando, malditas. No tenían derecho al voto, no tenían derecho a la educación, eran excluidos, es más, no tenían ni siquiera derecho al ingreso a ciertos lugares de los sectores urbanos. Era una negación de derechos en base a, bueno, ¿qué hace este indio acá?
todos los pueblos indígenas creo que estamos en la discriminación, quizás independientemente de qué lengua, de qué cultura, de qué costumbre, o sea, nos divida, pero creo que tenemos un común denominador, ¿no? Que es la discriminación, la pobreza. Tantos años hemos estado sometidos por los neoliberales, que ellos han estudiado incluso en universidades de Estados Unidos, en colegios particulares, pero ¿qué han aprendido en ahí? Solo han aprendido a saquearnos a este país. Y hoy es un día especial. Este domingo nosotros vamos a tener un nuevo presidente propio. Se siente. Evo presidente. No se escucha, se siente. Evo Morales está ya acá presente en el estadio Felipe Ángeles. Bienvenido. Bolivia se quiere. Cochabamba se quiere. 513 años de discriminación y abuso de los pueblos indígenas, de los aymaras, de los quechuas, llega hoy a su fin. Por primera vez en América Latina, por primera vez desde la sublevación de Manco Inca, de Tupac Katari, de Zárate Vilca, hoy Bolivia le dirá al mundo, le dirá a América Latina de manera orgullosa que tenemos el primer presidente indígena de la patria, que será el compañero Evo Morales Aymar. Cuando algunos dicen, hasta compañero Álvaro García, un indio va a ser presidente, la prensa internacional viene, ¿cómo será ese indio? Debe ser con plumas salvajes, como nos tratan de salvajes, de animales. ¿Por qué nos llaman indios? ¿No? Porque Colón se equivocó, ¿no? De que había llegado a la India. Y como un término despectivo nos llaman indios a todos los que vivimos en la América. No somos salvajes ni tenemos plumas. Somos seres humanos igual que cualquier ciudadano del mundo. Si como indios nos pisaron, ahora es como indios justamente que nos levantamos. No es porque nos guste ese nombre, sino porque es una cuestión que, por ejemplo, decimos, aymaras de todo el mundo unidos podemos llamar, pero solamente van a venir los aymaras y no van a venir los quechos, los yuracarés, los movimas no van a venir, ni los apaches, ni los mapuches del sur, nadie va a venir. Pero si llamamos indios, pues todo el mundo para las orejas, por eso es un término político que te remueve el piso, es por eso que no lo desperdiciamos, pero no es que lo aceptamos como tal. La clase dominante no ha sido capaz de lograr, ¿no?, de generar ese sentido de pertenencia hacia la clase, hacia la nación boliviana. Nosotros seguimos diciendo que somos aymaras, los guaraníes dicen somos guaraníes, los chiquitanos dicen somos chiquitanos. Es para nosotros el hecho de que hayamos participado en las elecciones y hemos tenido el apoyo de todos nosotros significa que no estamos muertos. El último censo del Instituto Nacional de Estadística nos dice que cerca del 70% de la población boliviana ha reconocido su origen indígena. Hay como dos espacios. El espacio occidental, donde están básicamente el mundo andino, me refiero a quechuas, aymaras, urus, tienen, desde mi punto de vista, una mayor proximidad a la lógica del poder. Y tenemos un área no andina, donde hay cerca de 30 culturas, y quizá un poco más, que permanecieron en silencio hasta 1994. En 1994, la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano hace una propuesta que en la época resultaba absolutamente descabellada. Es la primera organización que habla de hagamos una asamblea constituyente. No cabe duda que desde los años 70 en América Latina estamos asistiendo a un nuevo despertar de los movimientos indígenas. Los movimientos indígenas han tenido procesos
de sumergimiento y de clandestinización, no es que desaparecían, sino que iban bajo tierra, se preparaban bajo tierra, bajo las piedras, bajo los árboles, bajo los cerros, bajo los ríos se organizaba el movimiento indígena y en momentos sumerge y se vuelven cordilleras, se vuelven viento, se vuelven sol, se vuelven día. Hay, digamos, indígenas que estamos siempre coordinando y dentro de ello tenemos un pacto de unidad con los hermanos de Tierras Bajas, que es una fuerza unánime, ¿no?, del todo el movimiento indígena originario para hacer escuchar nuestras peticiones. Hemos venido trabajando, ¿no?, sí, diferentes talleres comunales nosotros, talleres comunales donde hemos sido informativos, hemos sido analíticos con ellos mismos, con ejemplos, ¿no?, con videos, como decíamos, que hemos proyectado en las comunidades. Entonces, de esa manera se ha trabajado, a diferencia, como digo, de los otros partidos tradicionales. Si el mundo indígena es capaz de darse cuenta, es capaz de ser consciente de su poder en términos electorales, puede ganar espacios mucho más fácilmente que empezando en la lucha abierta, franca, esta lucha que puede incluso ser violenta con los dueños de la tierra, ¿no? Saben que su poder y el poder que les otorga la democracia les abre una vía mucho más directa al ejercicio del poder estatal. No se trata de estudiar en Boston o Harvard de Estados Unidos y querer importar leyes, normas a Bolivia. Tenemos profesionales sanos, honestos, juntos a construir nuestra Bolivia. Nuestros hijos ya son profesionales, son arquitectos, economistas, son licenciados en todo campo, ¿no? Ya tenemos nosotros abogados, doctores, médicos, ya nuestros hijos, entonces, hasta nuestros yernos, nuestras yernas, también ya son profesionales que nosotros nos vamos a poder manejar mejor que ellos. Ya que la gente ahora ya se ha dado cuenta, ya no necesitaba como el fideíto, el arroz o gorritos, ya no, ya somos conscientes. Nosotros hemos pensado que iban a gobernar en forma correcta, pero lamentablemente han robado estos de la coalición. El movimiento indígena no es para encerrarlo en el Ministerio de Cultura. El movimiento indígena no es para encerrarlo en la diapositiva o en la postal turística. El movimiento indígena es una estrategia política de poder. ¿Qué entienden los pueblos indígenas por democracia? ¿Qué entienden los pueblos indígenas por poder? Los pueblos indígenas entienden, por ejemplo, por poder, ¿para qué el poder? En el movimiento indígena y en sus comunidades, en las células que son las comunidades, están otras maneras de construir una civilización que tenga la capacidad de superar las taras, las deficiencias, las injusticias de la civilización capitalista moderna. Lo que aparece como tradición en el fondo es el porvenir. Lo que aparece como atraso en el fondo es el futuro. Las comunidades indígenas, su lógica organizativa, su orden filosófico, su régimen político, es el porvenir. Es el porvenir de Bolivia, es el porvenir de América Latina, es el porvenir del mundo. Quiero ser presidente para servir Bolivia, quiero ser presidente para mandar Bolivia, pero obedeciendo al pueblo boliviano, obedeciendo a ustedes, compañeras y compañeros. La frase de mandar obedeciendo, que es una frase que de alguna forma sintetiza esa nueva concepción de la democracia que viene en una historia milenaria de América Latina y que goza de mucha más legitimidad entre la gente que cualquier otro discurso. Los dirigentes no tienen una influencia tan grande en la vida de las sociedades indígenas. Los dirigentes son muy importantes en el momento del conflicto, a la hora de negociar con el Caray, a la hora de negociar con el Estado. Pero una vez resuelto ese tema, como que los dirigentes vuelven a su nivel horizontal de relacionamiento con la sociedad y por lo tanto la sociedad indígena recupera para sí el derecho de revocarlos cuando les parece necesario. Eso no sucede en la sociedad occidental. La democracia es objetiva aquí, no está manipulada por una determinada corte o una oficinita que puede controlar los votos y llevar esos votos aquí. O sea, no hay derecho a una situación de fraude. Prácticamente eso es verdadera democracia. Eso es lo que nosotros queremos.
reprime algo estructural y algo que está tan enraizado en la gente que no podríamos visualizar exactamente quién es el enemigo. Pero principalmente hemos logrado ver que en el aspecto de la tenencia de la tierra es un factor que ha determinado nuestra pobreza y nuestro desarraigo. Muchos economistas inclusive dicen que los pueblos indígenas no tienen una estrategia, pero nosotros en la vivencia vemos que tienen su propia estrategia de subsistencia. Los campesinos del altiplano tienen formas colectivas de propiedad de la tierra, tienen formas de solidaridad, de cooperación, de reciprocidad, y producen el grueso de los alimentos de la ciudadanía. En este modelo social de desarrollo que tienen los pueblos indígenas, los elementos centrales son la identidad cultural y el territorio. Las formas colectivas de propiedad y de tenencia de la tierra, de uso y aprovechamiento, que ahora, digamos, el modernismo llama sostenible, sostenibilidad, etc., han sido dadas históricamente. Sin embargo, en Bolivia existe una alta concentración de tierra en pocas manos. Muchos estudios han demostrado que en apenas unas 40.000 supuestas medianas y grandes empresas existen aproximadamente 32 millones de hectáreas de tierra. Mientras que la inmensa masa de campesinos y de indígenas, que son mayoritarios en Bolivia, apenas tienen en sus manos o tenían en sus manos un máximo de 4 millones de hectáreas de tierra. El problema de la tierra no ha sido resuelto en Bolivia. La gran mayoría de la tierra está en manos de terratenientes mestizos, criollos, pero también muchos extranjeros, croatas, alemanes, brasileros, que son los que en la práctica controlan el uso de los recursos naturales, de modo que los pueblos indígenas lo que hacen hoy es simplemente ser mano de obra de este gigantesco mecanismo de apropiación de los recursos naturales. Más bien nosotros estamos planteando que haya una desfeudalización de lo que es el elemento tierra y territorio. Y esa es la lucha que no la van a renunciar los compañeros del MST, los campesinos estamos en esa situación también, por eso le hago reconocer a ustedes y al mundo que nosotros estamos por una revolución agraria y no por una simple reforma agraria. Quien tiene que preocuparse no es el empresario productivo, es el especulador, es el terrateniente de tierras de especulación que ha recibido favores de políticos y a ese le aplicaremos la ley. El Estado revertirá esas tierras que serán entregadas al campesino, al pequeño productor que necesita la tierra para generar más trabajo. ¡Se siente! ¡Evo presidente! ¡Se siente! ¡Evo presidente! Nos robaron el estaño, nos robaron el oro, nos robaron la plata y actualmente nos están robando nuestro gas. Deberíamos tener una equidad, todos deberíamos tener algo, ¿no? Lastimosamente nosotros pues estamos pobres. Estados Unidos quiere llevarse petróleo, casi ni $1 no nos quiere pagar, porque Estados Unidos tiene en Alaska también el gas, ellos tienen en reserva. ¿Sabe cuánto le cuesta? $8, porque ellos no están explotando todavía, porque ellos están en reserva guardando. Entonces ellos, de los 140 países que nos han hecho volver en la pobreza, siempre ellos también han querido bajar sus materias primas a ser regalado. No quieren pagar ellos, entonces a nosotros nos quieren vender sus productos a su precio. Eso es lo que no nos conviene. Con un sueldo de 300 bolivianos, 400 bolivianos, al mes tenemos que abastecer a nuestra familia y a veces no podemos porque tenemos 3, 4, 5 hijos, hasta 6, hasta 7 hijos. La tercera parte de la población boliviana se ha ido del país. Se ha ido a buscar trabajo en España, en Italia, en Estados Unidos, en Argentina. 3 millones de bolivianos viven fuera de Bolivia. Un único recurso para poder hacer algo en el futuro para los hijos es el hidrocarburo. Y eso es lo que estamos peleando para poder conseguir esa totalidad, para el bienestar y beneficio de nuestros propios hijos, las generaciones posteriores. Vemos que estamos muy cerca para recuperar el territorio, que significa nacionalizar todos los recursos naturales. Los recursos naturales
no puede ser concesionado, no puede ser privatizado, debe ser en manos del Estado boliviano. Y apenas sale la aurora, en las montañas se oye un cantar. Apenas sale la aurora, en las montañas se oye un cantar. Flores, flores, chamoy kunay ninin, mantay kunay kayaririm, shamuririm. Flores, flores, chamoy kunay ninin, mantay kunay kayaririm, shamuririm. El pueblo está exigiendo, ni siquiera pidiendo, exigiendo la recuperación en términos de confiscación de todos los recursos naturales. Hablamos no solamente del elemento hidrocarburos, en este caso el gas. Nosotros los campesinos, como campesinos, hablamos fundamentalmente del elemento tierra y territorio, del elemento agua, del elemento aire, la Pachamama, es decir, la naturaleza, nuestra madre. En tanto y en cuanto nosotros tengamos una claridad sobre la defensa de esos recursos, se va a marcar el futuro de Bolivia. Si nos quedamos sin recursos, toda la población va a sufrir el efecto que ha venido sufriendo siempre: exclusión, discriminación, pobreza. ¿Cómo es posible en Bolivia estamos sentados sobre el gas, pero sin gas en la casa? Esa es la injusticia. Con semejante riqueza, pero también con semejante pobreza. Apenas sale la aurora, en las montañas se oye un cantar. Anturio chamoy mantarininin, callarito mantarininin, chamuriririn. Anturio chamoy mantarininin, callarito mantarininin, chamuriririn. Y siempre el poder económico te va a decir que eres un incapaz, que no puedes, que el tiempo va a demorar mucho y que también estás perdiendo el negocio, que estás perdiendo el comercio y que estás perjudicando sus contactos empresariales de ellos, tal como nos lo hacen a nosotros. Nosotros hemos dicho, si tenemos que perjudicarnos 1 año, 2 años más, la madera no pide que comer, los recursos naturales de una TCO no nos piden que comer, ellos pueden esperar nomás. Hemos heredado desde los viejos tiempos coloniales una cultura del miedo, que es una cultura de la impotencia, que nos dice: no, cuidado, eso no se puede. Sería lindo, pero no se puede. Nos han entrenado para andar en sillas de ruedas y estamos ahora por fin recuperando en muchos lugares de América Latina. En muchos lugares de América Latina estamos recuperando la posibilidad y la energía y la fuerza de caminar con nuestras propias piernas, de pensar con nuestras propias cabezas y de sentir con nuestros propios corazones. Bolivia fue el conejillo de Indias para la aplicación del neoliberalismo y fue en esa medida destruido, devastado. Entonces es lógico que precisamente del país que más daño sufrió por la aplicación de este modelo haya sido el sector más golpeado, el sector campesino, el que haya buscado como una forma incluso de subsistencia el establecer una propuesta alternativa de país. Al movimiento campesino no le quedaba otra alternativa que o rebelarse a ese modelo o morir. Febrero de 2003, el gobierno de ese entonces de Gonzalo Sánchez de Lozada, que fue el arquitecto de las reformas liberales en Bolivia, intenta un impuesto a los salarios que deriva en enfrentamientos entre el Estado, los sindicatos, pero a eso se suma un amotinamiento de la policía en solidaridad con este movimiento social, que termina a su vez en un enfrentamiento
con las Fuerzas Armadas, con varios policías muertos. Eso marca también hasta qué punto el Estado estaba en crisis, la institucionalidad estatal estaba en crisis, con dos de sus aparatos armados enfrentados entre sí. Sigue adelante hasta la crisis de octubre de 2003, que fue la mayor crisis de todo este ciclo, por el nivel de violencia y por el nivel también de combatividad popular. Ahí el desencadenante fue el intento del gobierno de exportar gas a Estados Unidos por puertos chilenos, que es un país con el que Bolivia no tiene relaciones diplomáticas. El mismo gobierno de Sánchez de Lozada en su primera gestión había privatizado, había entregado las explotaciones de gas y de petróleo a empresas transnacionales, estaba recibiendo muy poco como impuestos y regalías. Entonces lo que se percibió era no solo la cuestión de por dónde se exportaban los hidrocarburos, sino rápidamente se empezó a poner en cuestión a dónde iba el excedente petrolero. El gobierno en principio intentó apelando al uso de la fuerza, y eso lo que logró fue llegar a un nivel altísimo de muertos y heridos, que llegaron hasta 60, con más de 400 heridos, y eso lo que hizo fue provocar una radicalización de las demandas sociales que empezaron a pedir la renuncia de Sánchez de Lozada. El 17 de octubre Sánchez de Lozada termina huyendo del país. Los sectores sociales y populares hubiesen tomado el gobierno, pero eso hubiera sido considerado por el capitalismo extranjero y por el imperialismo propiamente como un golpe de Estado indígena. Nos han empujado a este callejón que es de las elecciones y pues no podíamos participar en el tiempo prudente con un instrumento político, vale decir, es por eso que se ha hecho este enganche, si vale el término llamarlo así, ¿no?, de poder participar en las elecciones juntamente con el MAS. No tendremos miedo, con la conciencia del pueblo, en democracia vamos a hacer una revolución no solo democrática, una revolución cultural en nuestro país. Evo Morales es un dirigente cocalero, nació en Oruro, como otras familias bolivianas. Sus padres migraron al Chapare a principios de los años 80, y en el Chapare Evo Morales encontró organizaciones sindicales con una fuerte densidad organizativa, política, vinculada a la erradicación forzosa de los cultivos de coca dirigidos desde el Estado con apoyo extranjero, fundamentalmente estadounidense. Evo Morales ahí aprovecha y, como otros dirigentes sindicales, empieza como secretario de deportes de su sindicato, aprovechando su destreza para jugar al fútbol. Eso le permite, conseguir cierta popularidad entre los equipos del Chapare. Él expresó una nueva generación de dirigentes sindicales en el Chapare que se enfrentó a los viejos dirigentes. En el año 83 es elegido secretario general de uno de los sindicatos cocaleros y empieza una carrera sindical que lo transformará varios años después en presidente de las 6 federaciones cocaleras del trópico de Cochabamba. Le dijeron de todo: narcotraficante, terrorista, narcococalero. Conoció la cárcel y el confinamiento y no pudieron con él. Un elemento importante es que le posibilita a Evo Morales dar ese salto hacia un liderazgo nacional, es su expulsión del Parlamento en enero de 2002, acusado por unos enfrentamientos violentos en la localidad cochabambina de Sacaba, entre policías y cocaleros. La coalición de partidos tradicionales vota en tiempo récord, en 72 horas, la expulsión de Evo Morales del Parlamento, acusado de ser el autor intelectual de esos enfrentamientos. Eso lo posibilita a Evo Morales aparecer como una víctima del sistema de partidos, del sistema político tradicional, y a eso se suma que poco antes de las elecciones el embajador norteamericano Manuel Rocha ataca al MAS, ataca a Morales y amenaza a Bolivia diciendo que si votan por un cocalero, que si votan por un narcotraficante, Estados Unidos va a dejar de comprar textiles a Bolivia, que son las principales exportaciones que tienen los bolivianos hacia ese país. Esos dos elementos juntos le posibilitan a Evo Morales transformarse en un líder nacional, en un líder antisistema, en un líder antiimperialista. Yo he escuchado en el radio cómo vivía, de dónde ha salido, dónde ha ido, cómo. Entonces se va a recordar eso. Si tiene ese recuerdo, se va a recordar de los hermanos. Internacionalmente estamos representados por el Evo Morales porque él se considera como indígena. Como bolivianos, como indígenas, nosotros sabemos que él no es formado así lídermente como indígena. Él se ha formado en la área sindicalismo y la área sindicalista es muy distinto que un originario
que hasta ahorita nosotros practicamos. García Linera es un matemático que en los años 90 intentó junto a Felipe Quispe poner en pie al ejército guerrillero Tupac Katari, no de reproducir experiencias foquistas en Bolivia, sino de armar a las comunidades para que en algún momento se produjera una gran insurrección indígena. Esa experiencia fracasó rápidamente y García Linera y Felipe Quispe, su compañero en este intento, terminaron en la cárcel durante unos 5 años. Queridos Yastamasis, guerreros del agua, guerreros de la coca, guerreros del gas, de la patria y la dignidad, la victoria está asegurada. Después de salir de la cárcel se dedicó a su cátedra universitaria como sociólogo, se volvió un analista con una presencia importante en los medios de comunicación. En las últimas elecciones de diciembre de 2005, sectores medios lo vieron como una persona que podía contribuir, complementar a un Evo Morales sin formación académica, con poca formación escolar, pero por otro lado, el haber estado en la cárcel por participar en un movimiento pro-indígena, también le dio a García Linera legitimidad entre los sectores populares, entre los sectores indígenas, pese a ser él mismo alguien blanco, urbano. Logró esa complementariedad que no lograron otras fórmulas electorales. El MAS es un movimiento que se distancia mucho de lo que era la izquierda clásica, de lo que era la forma partidaria de la izquierda clásica, y lo que intenta es conformar lo que ellos denominan el instrumento político por la soberanía de los pueblos. ¡Allá Tupac Katari! ¡Allá Bartolina Sisa! ¡Allá presidente Evo Morales Ayma! En síntesis se podría decir que el MAS es una suma de corporativismos, de sindicatos, de movimientos indígenas, movimientos campesinos, movimientos sindicales urbanos, articulados bajo el liderazgo de Evo Morales. En un movimiento inverso, desde la propia organización social se construye un líder y no desde el líder se construye la organización social, que es un poco más el caso venezolano o casos populistas más anteriores. Acá en nuestro país no solamente estamos los de clase originaria dispuestos a que Evo sea presidente y logre dirigir y sacarnos de esta crisis, sino también estamos personas de la clase media y también de la clase alta que están con el pueblo. Agradecer al compañero Álvaro García Linera por su aporte, y aprendo bastante de él, y pienso que él también aprende de mí. Esa es la complementariedad. Esa es nuestra escuela, cómo combinar la conciencia social con la capacidad intelectual, profesional, con la conciencia sobre nuestra identidad. Este fenómeno del proceso de inclusión que propone el MAS pone en mi criterio al mundo indígena de una manera casi automática sobre la lógica de su discurso. No necesita, creo yo, hacer convenios formales o discutir demasiadas cosas. De algún modo, el MAS por su parte y los movimientos indígenas por la suya están tratando de buscar lo mismo. Y claro, el fenómeno electoral les propone una coyuntura, ¿no es cierto?, favorable de articulación de ambas visiones que son sumamente parecidas. Que gane el MAS por Evo, yo voy a votar por Evo porque es gente del pueblo. Bolivia recupera su dignidad, descoloniza el Estado y construye una nueva institucionalidad, unas nuevas leyes con la participación de todos los bolivianos. Se llama Asamblea Constituyente, que la garantizamos para junio del año 2006 en la ciudad de Sucre. Es un logro indiscutible de las organizaciones rurales de Santa Cruz. Han sido los pueblos originarios, los colonizadores y los campesinos y las mujeres campesinas de tierras bajas la que en 15 años de lucha han logrado imponer este tema en la agenda nacional. Lo que está ocurriendo en Bolivia es la transición entre
una forma de pensar a otra forma de pensar. Los indígenas tienen una aproximación a la realidad que es propia de sus culturas milenarias. Refundar el Estado, como el gobierno boliviano lo ha dicho, es precisamente ver las posibilidades que existen en un marco que les es ajeno, tratar de poner lo que ellos traen por miles de años de su cultura propia. Es una nueva forma de pensar. Claramente este esfuerzo por construir un Estado multinacional es acá en Bolivia el momento más avanzado de interculturalidad y de democracia. Los estados en América Latina no son multinacionales ni multiculturales, son monoculturales, a pesar de que las sociedades son diversas culturalmente. Estableceremos entonces políticas que contribuyan allí no solamente a la titulación de las tierras comunitarias de origen de los pueblos indígenas, sino que impulsen su más amplia e irrestricta participación, no de manera ciudadana individual, sino de manera colectiva, siendo reconocidos como pueblos y como naciones originarias en lo que va a ser la futura Asamblea Constituyente. Declaro inaugurada la jornada electoral. Muchas gracias. No más discriminación a indígenas. Regalía indígena para las comunidades de 400 millones de bolivianos. Reconocemos a Malcus, a Gilacatas, a Capitanes Grandes. Cuando vayan a votar, pregúntense quién sabe, quién quiere, quién puede. Los de azul no saben, no quieren, no pueden. Tuto, María René y los de rojo saben, queremos y... Los sectores dominantes le asignan, acusan al movimiento campesino y al MAS de ser fundamentalistas, de estar reivindicando la forma de vida de hace 500 años. Yo encuentro exactamente lo contrario. Yo encuentro que quienes tienen una visión más moderna son precisamente estos pueblos originarios, el movimiento campesino, y por el contrario, quienes se arrogan el título, el membrete de modernos, en realidad están reivindicando, están pretendiendo restaurar un viejo orden, el viejo orden colonial. Ahora es cuando, ahora sí se ha levantado el pueblo boliviano, no solamente el pueblo boliviano, a nivel latinoamericano, en todos los países hay tanta gente pobre, esa gente se ha levantado ahora, no solo es Bolivia. Samuel Doria Medina 9% y Michiaki Nagatani 5% en Oruro. Los resultados que muestran las estimaciones iniciales de conteo rápido también están señalando un camino
que nos ha dado esta democracia, y felicito pública y abiertamente por su desempeño a don Evo Morales y a Álvaro García Linera, candidato a usted más. ¡Halala, Evo Morales! ¡Sosera la verdad de 40 para Cardinales del país se han concentrado para festejar esto, lo que se venía hablando desde hace 500 años, el Pachacuti, o sea, el retorno del tiempo, el tiempo de la abundancia, el tiempo del equilibrio, el tiempo de la equidad, la justicia, el amor, la confraternidad. Buenos días. Buenos días, compañero. ¿Dónde están los paparazzis? Enhorabuena. Presidente, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Está bien? Los paparazzis no dejan trabajar hoy. Muchas felicidades, hermano. Hemos ganado, Tenemos que volver a ser Capac, tenemos que volver a ser Camiri, tenemos que volver a ser Yambae. Capac es aquella persona que vive bien, Camiri es aquella persona que vive bien. Nosotros no queremos, no buscamos vivir mejor. Es más, no queremos que nadie viva mejor. Lo que queremos es simplemente vivir bien. Como siempre manejamos aymaras quichuas, no mentir, sino robar, sino no ser flojo, a mayoría más o si vamos a cumplir eso, va a ser bien, maravilla. Si no vamos a cumplir eso, y vamos a quedar también todo. Si hermano Evo queda mal, todos vamos a quedar mal. Nos va a decir los indígenas, los campos, ahí está pues, le hemos dado paz. Qué buena manejada, ahí está pues, no vamos a tener voto. Por eso decimos, vamos a apoyar, aunque peleando, discutiendo entre nosotros, pero tenemos que apoyar. Somos la misma carne y la misma sangre, somos igual. Que nosotros los pueblos indios somos como la paja del páramo, que por más que se arranque, vuelve a crecer, y que si el mundo tiene que ser poblado de la paja del páramo, pues que lo sea poblado de la paja del páramo, porque ahí vamos a estar indios, hombres y mujeres y negros. También vamos a ejercer ese derecho de conducir y de gobernar juntos por esa libertad, por ese ejercicio de la soberanía, por todos. Compañero Morales, adelante, y que todos vamos a estar nosotros con ustedes. ¡Su-su-musa! ¡Su-yuyesa! ¡Su-paquisa! ¡Su-ximisa! ¡Runa-caspaca! ¡Calacanchi, carajo!
a nombre de los pueblos indígenas de Venezuela, te saludamos. Tú eres la punta de lanza para la revolución que tenemos que hacer los pueblos indígenas de Latinoamérica y del mundo, hermano. En nombre de ese pueblo luchador de Guatemala, estamos aquí para entregar un pequeño recuerdo. Es el morral donde llevamos el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas. Voy a hacer entrega de la Huenufoye, que representa al pueblo mapuche en ambos lados de la cordillera. Ichaca, Inti Taita, Pachamama, Alinta Yanapazunki, Huaycay Evo Morales, Cosilla, Cosesoncoy, Jamusaiku Huaycay Evo Morales. Esto es una planificación cosmogónica de miles de años atrás. Estaba congestionada, pero hoy la misma realidad natural presta a seres humanos dirigir y visualizar la realidad del planeta y de la humanidad de otra óptica, más humana, más compromiso con el ser humano para tener una vida equitativa con la naturaleza.